Vamos a continuar, por favor, con el segundo día de ciclo de conferencias magistrales de la segunda FEXPO Agua 2022. Con el tema Nuevas tecnologías en pretratamiento y la importancia de su implementación, a cargo del ingeniero Pedro Durioste, representando a la empresa Rogur. Aló, aló. Buenos días, mucho gusto. Como bien dijo la ingeniera, soy Pedro Durioste. Trabajo para la empresa Huber Technology, una empresa de origen alemán con 150 años de experiencia en el mercado en tratamiento de aguas, y actualmente tenemos alrededor de 50.000 unidades en funcionamiento en el mundo. El día de hoy nos vamos a enfocar en dos nuevas tecnologías para la mejor operación y mejor implementación de lo que son los sistemas de pretratamiento, que el pretratamiento es indiferente del tipo de tecnología que vamos a utilizar después, ya sea un MBBR, como indicaron la ingeniera, un luego activado convencional, un reactor anaeróbico de flujo ascendente, membranas, ultrafiltración. Sin importar el tipo de tecnología que venga después, este es el corazón para proteger todo el proceso biológico posterior, protegiendo bombas, protegiendo difusores, todos los sistemas completos. El concepto básico que vamos a hablar el día de hoy en uno de los dos bloques es la sedimentación primaria. La sedimentación primaria tiene como objeto reducir aquellos sólidos y cargas antes de que ingresen en el proceso biológico. Lo que hace es reducir también el costo operacional de una planta, dado que el principal costo en una planta de lodos activados es la energía. Por lo tanto, al reducir la carga orgánica de entrada al biológico, estamos reduciendo también el costo operativo de la misma. Yéndonos al diseño convencional de un calificador primario, bajo la norma alemana ATB, se considera que un sedimentor primario debe tener alrededor de un tiempo de retención de 0,5 a 1 hora. Por lo tanto, cuando hablamos de plantas de tratamiento, el sedimentor primario es un elemento, componente de gran volumen y de gran tamaño que requiere grandes áreas. Como podemos ver aquí, es un proceso físico de sedimentación dentro del cual reducimos la cantidad de sólidos que van a ingresar, y estamos, al reducir los sólidos, como bien sabemos, en la DQO y la DBO existen dos partes. La DQO total, que está compuesta por la particulada, que es aquella que podemos remover físicamente, y la soluble, que es la cual que vamos a reducir con el proceso biológico que sea mejor conveniente según la locación del país donde estamos haciendo la operación. Actualmente, en la mayoría del mundo, los principales problemas que se están dando es, uno, falta de espacio; dos, un altísimo consumo energético a causa de la aeración por sí; y además que tenemos necesidades de aumento de capacidad sin área disponible. Pensando en esos tres pilares fundamentales, como Huber hemos desarrollado tecnologías que van a ayudar a reducir la carga orgánica y asimismo reducir el footprint o hora de implantación entre 7 a 10 veces versus un sistema convencional. Como podemos ver en el gráfico, la importancia de que sería reducir los costos operacionales del aire. Si vemos, el 62% del costo operacional de una planta de lodos activados es el aire. Y el aire es requerido para poder generar una degradación biológica de las bacterias. Por lo tanto, al reducir la cantidad de bacterias o de DQO o de BO la entrada, reducimos también lo que es el consumo energético de la planta. También existen lo que son los sistemas mixtos de aeración y además una digestión anaeróbica. Estos tipos de diseño conceptuales de trenes de tratamiento están siendo muy implementados a nivel mundial, y más que todo en zonas como Bolivia, Latinoamérica, donde lo que estamos buscando es tener un costo operativo bajo, porque las tarifas en nuestros países no permiten tener un costo de una operación de un lodo activado convencional. Como en muchos casos hemos visto que tenemos la planta de lodos activados, pero no se puede operar porque nadie puede pagar el costo de la luz o de la energía. Entonces, viendo un sistema convencional, actualmente estamos hablando del ingreso de las aguas crudas, un sistema de pretratamiento con rejas gruesas, finas, dependiendo del caudal y dependiendo de los colectores, puede haber rejas de 25 milímetros, 6, posteriormente un sedimento primario, bueno, un desalinador longitudinal o desalinador de tipo vórtice, sedimento primario, el sistema de aireación por procesos de lodos activados, o en su defecto también podría ser un sistema anaeróbico de flujo ascendente,
un sedimentador primar es secundario, o en su defecto una microfiltración, o en su defecto puede ser un MBR. Después tenemos dos productos que son los lodos primarios y los lodos secundarios. Los lodos secundarios, antes de poder ser digeridos, tienen que ser espesados para poder entrar a un digestor de lodos. Por lo tanto, tenemos un proceso de manejo de lodos, de espesamiento, donde estos lodos primarios con los lodos secundarios se mezclan y entran al digestor, donde generamos biogás, y ese biogás es energía que puede ser utilizada para autosustentar la planta en sí. Después de que tenemos la digestión, generamos el biogás, por un costado tenemos un subproducto que es el lodo. Y un lodo que viene de un digestor anaeróbico es un lodo que está con una reducción de volátiles arriba del 60%. Por lo tanto, es un lodo muy bien digerido y estabilizado y fácil de manejar. Por lo tanto, también tenemos una reducción en cuanto a los costos de producción de lodos y de disposición de los mismos. Viendo estas problemáticas que ya hemos hablado, que es el alto costo de la energía en lodos activados, es que Huber ha implementado una nueva tecnología y reemplazar lo que son los sedimentadores primarios convencionales por sistemas de microtamizado. Para lo cual hemos creado un sistema que, dependiendo de los requerimientos del cliente, va a variar el espaciamiento de la apertura entre 0,15 milímetros a 1 milímetro. La idea es retener la mayor cantidad de sólidos. Mientras más sólidos retenemos, más DQO particulada vamos a reducir del sistema. Sabemos que los dos sistemas cumplen la misma función, reducir sólidos a la entrada del reactor biológico. Sin embargo, cuando estamos diseñando una planta de aquí en futuro de 40 años o 50 años de proyección de caudales, uno hace las obras civiles ahora para 50 años. Y cuando hablamos de un sedimentor primario, lo que estamos haciendo es tener un sedimentor secundario, o sea, el primario, que va a funcionar bien a partir del año 30. Los primeros 10 o 15 años va a funcionar muy mal porque va a retener mucha carga. Por lo tanto, la carga que estamos reteniendo en ese sedimento primario, que es una obra civil que no podemos manejar nada, va a hacer que la planta biológica funcione de manera deficiente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Decimos no. Mejor hagamos un sistema que me permita regular la carga que voy a meter dentro de mi sistema biológico para no quitarle mucho y tampoco quitarle poco. Entonces, lo que hacemos es un sistema de microfiltración donde, regulando la velocidad de entrada, la velocidad de salida, abriendo líneas o cerrando líneas, podemos tener un mejor control de lo que estamos ingresando al sistema biológico posterior. Es un equipo que estaría ubicado en esta parte. La estación de bombeo, sistema de tratamiento convencional, contaminado y desarenado, y la sedimentación primaria, que estamos eliminando y vamos a colocar un sistema de microtamizado. El equipo en sí es un trommel, un tipo tambor giratorio, que cambia el pasamiento según requerimientos de las partículas y los tamaños de la distribución de partículas de los sólidos, que va a ir dependiendo su capacidad según el caudal requerido, la longitud y el ancho del diámetro. Asimismo, al hablar de un sistema de 0.2 milímetros, vamos a tener sí o sí que requerir un sistema de lavado a alta presión para sacar esos sólidos que están siendo retenidos, y esos sólidos posteriormente van a ser llevados hacia el digestor de lodos. Sabemos que la solución está ahí, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo sabemos que esto va a funcionar y qué es lo que realmente el cliente requiere? Por lo tanto, como Huber, tomamos en serio nuestro trabajo y hemos hecho, antes de poder proveer el equipo a cualquier cliente, hicimos un estudio durante 3 años en 8 plantas distintas en Alemania, donde hemos hecho muestras compuestas cada 2, cada 10 y 24 horas de todas las PETAR que estamos hablando, en caudales distintos entre 30 y 70 litros por segundo. Esta es la planta piloto in situ. En cada una de las plantas se fue haciendo la misma prueba piloto durante 3 años. Y lo que hemos obtenido en las pruebas piloto, que son datos reales, que son datos tangibles y demostrables, es que estamos teniendo, en el caso de la planta número 1, una DQO o la COD de 652 miligramos por litro, una salida de 347, por lo tanto estamos teniendo una reducción aproximadamente de 46% de la DQO disponible solamente con un sistema físico. Estamos reduciendo con 6% ya la necesidad de aire en el proceso biológico posterior. En la planta, por ejemplo, la planta número 4, teníamos una DQO mucho más alta, de 900 prácticamente. Y hemos tenido una eficiencia de remoción del 54% de la DQO. Estos son valores reales. Obviamente, hay algunas plantas donde la eficiencia no es tan buena, como pueden ver aquí, alrededor de 31%. Eso está explicado a la cantidad de la DQO particulada que tenemos en el sistema.
Normalmente el agua servida debe tener una relación 70-30, 80-20 de particulada sobre soluble. Mientras mayor cantidad de particulada, mayor cantidad de sólido vamos a retener y mayor cantidad de DBO vamos a retener. Hicimos las mismas pruebas para ver la cantidad de remoción de sólidos suspendidos totales, donde tenemos igual unas eficiencias entre 65 y 75% de eficiencia de sólidos suspendidos totales en el agua, simplemente con un proceso mecánico. Dicho esto, hemos hecho una cuantificación de todos los valores y hemos tenido unos valores promedio de 71% de eficiencia de remoción de los sólidos suspendidos y alrededor de 44% de remoción de la DQO en el agua de la DQO total. Por lo tanto, estamos reduciendo 44% menos de energía para el proceso posterior. Si comparamos un sistema preliminar con microfiltración o microtamizado, como que mostramos ahora, versus un sistema de sedimentación primario, los números demuestran que tenemos 16% mejor retención de lo que sería la DBO o la DQO. ¿Por qué hablamos como Hoover? El estándar de hablar nosotros es hablar sobre la DQO, porque la DQO es medible en forma instantánea, la DBO no. Por lo tanto, cuando queremos hacer un análisis correcto de que entre en el agua, lo mejor es hacerlo con DQO, porque tú puedes medirla en línea. En cambio, la DBO5 tiene que ir a un laboratorio y demorar 5 días para que te entreguen el resultado. Da el nombre de la DBO5. Tenemos 10% mejores tasas de retención de los sólidos suspendidos, 7% mejor de remoción de nitrógenos, también tenemos mejores tasas de reducción del fósforo. Y lo que más es importante es una reducción entre 7 a 13 veces menos área disponible. Aquí estamos viendo un comparativo de la relación tamaño sedimentador primario convencional versus un sedimentador primario con microtamizado. En las plantas pequeñas es una relación de 75 a 11, que quiere decir que estamos reduciendo aproximadamente 6 veces el área disponible. Pero en las plantas más grandes, la relación es aproximadamente entre 10 y 13 veces. Por lo tanto, mientras más grande, es mayor el ahorro en cuanto a área de implantación. Dicho esto, ya hicimos la teoría, sabemos que la teoría indica de que sí funciona, hicimos el pilotaje y después entramos a ejecutar nuestro primer proyecto grande, que es un emisario que está ubicado en Noruega, que se llama Felvar. Es un emisario para un caudal de aproximadamente de 500 litros por segundo. Las dificultades del proyecto fueron que este emisario está dentro de las montañas, no había dónde meterlo. Entonces, como Hoover se presentó a la licitación, y antes de poder entregar nosotros una oferta al cliente, lo que hicimos es hacer un análisis muy exhaustivo de qué estaba entrando y cuál era el requerimiento del cliente. El cliente nos estaba exigiendo al menos remoción del 50% de sólidos suspendidos y remoción del 20% de la DBO. Bajo esos parámetros que nos dio el cliente, empezamos a hacer nuestras pruebas piloto también, y antes de meter el prueba piloto, lo que hicimos fue, el principal punto es esto, definir cuánto de la DQO que tengo en ese punto es particulada y cuánto es soluble. Una vez que yo ya tengo definido cuánto es ese valor, ya puedo más o menos establecer cuál va a ser mi eficiencia de remoción de la DQO. En este caso, hablábamos que 70% de la DQO presente era DQO particulada. Por lo tanto, teníamos una muy buena tasa una muy buena expectativa de la cantidad de DQO que vamos a retener. Lo mismo hicimos después con el tamaño de partícula, para poder definir con qué tipo de malla voy a ser filtrado. Una malla de 0.15, de 0.7 o de 1 milímetro. Entonces hicimos análisis y nos indicaban que el 50% de las partículas presentes eran mayores a 300 micras o 0.3 milímetros. Entonces, como Hoover decidimos, ok, el 50% de las partículas son mayores a 0.3, voy a poner una malla de 0.3 para tener al menos el 50% de los sólidos presentes. Entonces, además, como bien sabemos, cualquier tipo de malla de 0.5 o 0.4 o 0.3, cuando se va ensuciando, realmente eso va reduciendo a 0.1 o 0.05. Entonces, la apertura efectiva de filtración es menor a la nominal. Hicimos las pruebas pilotos después de haber hecho su análisis nuevamente en la planta, y después de las plantas piloto, de las pruebas piloto in situ, como pueden ver aquí en la derecha, a la derecha, esta es la entrada al microtamizado o el cemento primario con tamiz.
Este es el efluente, como pueden ver ya está libre de sólidos prácticamente, y este es el filtrado, que quiere decir son los sólidos que estoy retirando concentrados del sistema. Después de que hicimos estas pruebas, hicimos todos esos estudios, entró en operación la planta y empezamos a obtener estas mediciones, donde teníamos en promedio una DQO de entrada de 652 y una salida de 346,7. Por lo tanto, eficiencia de 46% versus el 20% que había pedido el cliente. Estábamos duplicando el requerimiento del cliente en eficiencia. Y en cuanto a los sólidos suspendidos, una entrada de 319 y saliendo con 100. 69% de eficiencia versus el 50% que el cliente pedía. Por lo tanto, nos sentimos en una confianza de poder darle la solución al cliente y presentamos la licitación como Hoover y fuimos adjudicados. Este es el proyecto como tal. Todo esto está metido dentro de la montaña. Esto no hay nada externo. Va a haber un video un poquito más adelante, donde se muestra toda la operación de la planta, donde tenemos aquí las plantas preliminares, que son las plantas compactas, como la que tenemos la maqueta en el stand de Rogur. Lo que hacemos es retener los sólidos mayores a 6 milímetros y después tenemos un desalenador longitudinal con sistema de aeración para remoción de grasas también. Después que hacemos ese tratamiento preliminar, entramos al microtamizado como cemento primario, que son estas líneas de baterías de equipos en esta línea. Aquí tenemos un subproducto que son los lodos primarios. Estos lodos primarios van a entrar en un sistema de espesamiento de lodo, deshidratado de lodo. Y el agua, después va a entrar en un intercambiador de calor para recuperar la energía disponible en el agua. El agua es una fuente de energía fantástica. Siempre vas a tener al menos 15 a 20 grados de diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del agua en climas como Noruega. Porque es muy frío, pero el agua siempre va a estar entre 12 y 15 grados. Muy pocas veces va a estar bajo de los 10 grados un agua. Si tienes grados bajo cero, vas a tener un delta de energético muy alto que se puede utilizar como fuente de energía también para hacer la planta autosustentable. Esta es una foto de cómo quedó la instalación finalmente. Como pueden ver, la calidad es 100% acero inoxidable. El proyecto fue ejecutado 100% por Hoover. El espesamiento de lodos, el deshidratado de lodos, el intercambiador de calor para recuperar la energía del agua. Y aquí tenemos un sistema de bombas en vacío. El video. ¿Puedes poner el video? Esta es la montaña. Como pueden ver, este es el ingreso al emisario que descarga un río. Por lo tanto, el requerimiento de cantidad de sólidos suspendidos y de DQO a la salida tendría que ser bastante exigente. Estamos hablando solamente de tratamiento físico, no hay nada biológico acá. El costo operativo energético es cero. Solamente son los motores del equipo, que son de 1 kilowatts, el motor más grande de los sistemas de tratamiento mecánico. Aquí están viendo lo que es la planta completa de R5, el mismo que está en la modelo escala. Como pueden ver aquí, Michael King, el diseñador de la máquina, va a mostrar el funcionamiento. Entonces, tenemos el tamiz principal, este es el ingreso del agua. El tamiz va a retener los sólidos mayores a 6 milímetros, lo va a transportar, compactar y lavar en un solo proceso. El agua ya sin sólidos mayores a 6 milímetros entra en un desalenador longitudinal, una eficiencia del 90% más o menos de la arena a 0.2 milímetros. Después esa agua pasa a lo que es el downstream briquette o el microtamizado de reemplazo de cementación primaria. Y aquí es donde sucede la magia de la reducción fuerte de la DQO, dado que tenemos un espaciamiento muy pequeño y que vamos a tener prácticamente el 70% de los sólidos. Como pueden ver, el sistema tiene dos sistemas de limpieza, un sistema de limpieza en continuo que va manteniendo el nivel de operación en el punto óptimo se enciende según el perfil hidráulico, y una vez cada 12 horas o cada 6 horas, dependiendo, hay un sistema de limpieza de 120 bares para limpiar de forma permanente y continua el sistema. Este es el espesamiento de lodos. El espesamiento de lodo es simplemente reducir la cantidad de agua presente en un lodo, de manera de poder reducir los costos de transporte. Este es un lodo ya espesado aproximadamente al 6-7%, y que este lodo va a ir directamente después a un deshidratador de lodo que va a llevar al 25% de materia seca. Por lo tanto, entre el lodo primario, que estábamos normalmente al 0,7% o 1% como mucho, subiéndolo al 25% de materia seca, estamos reduciendo 25 veces el costo de transporte. Eso hablando de lo que es las mejoras del sedimentado primario, la reducción de footprint, la reducción del consumo energético.
vamos un poquito más adelante en el proceso, vamos un poquito más atrás, o sea, en manera física, que sería lo que es el desarenado. El desarenado longitudinal está muy bien implementado en el mundo, hay muchísimas referencias en el mundo, y la norma TB te da ciertos parámetros de diseño, que dice que para retener el 95% de las arenas de 0.2 milímetros, tengo que tener aproximadamente 185 segundos de tiempo de retención. ¿Qué me hace eso? Que tengo que tener un estanque muy grande para poder tener el tiempo de retención de más de 3 minutos. Entonces, ¿qué hizo Hoover? Vamos a reducir ese tamaño. ¿Cómo se reduce el tamaño de un desarenador longitudinal? Aumentando lamelas, implementando un sistema de lamelas. El sistema de lamelas, como pueden ver aquí en el gráfico, lo que hace es aumentar la área de contacto. Por lo tanto, al tener mayor área de contacto con el agua, tengo una muchísima más superficie. Por lo tanto, puedo reducir el tamaño del desarenador longitudinal. Los motivos de remover las arenas son muy conocidos. Es evitar los daños en las bombas, evitar los daños en los difusores, evitar sedimentaciones en el reactor biológico, evitar sedimentaciones en las tuberías de impulsión. La arena tiene que ser eliminada sí o sí. Y en países como estamos en Latinoamérica, donde el nivel de caminos de tierra es muy elevado, las concentraciones aquí son muy elevadas. En comparación con un diseño en Estados Unidos o en Europa, donde tenemos 50, 60 litros por cada milímetro cúbico de agua, aquí tenemos 300, 400. O sea, tenemos entre 5 y 7 veces más concentración de arenas. Aquí este gráfico es lo que indica eso. 60 litros por cada milímetro cúbico de agua servida es el estándar de diseño según todos los libros del mundo. Pero la experiencia nuestra, dado que estamos en el mercado latinoamericano hace casi 30 años, sabemos que eso no se aplica acá. Aquí se aplican tasas alrededor de los 200, 300 y en algunos casos, como en Piura, en Perú, mucho más porque estamos cerca de las costas. Mientras más cerca de la costa estemos, vamos a tener mucho más arena. Y además arena que se llama sugar sand, que es la arena ultra fina, que son partículas menores a 0.07 milímetros. Entonces, viendo esas problemáticas que hemos visto mucho en Latinoamérica y en las zonas costeras, hemos dicho, vamos a mejorar el sistema de desarenado longitudinal. ¿Y cómo lo hemos hecho? Con el sistema Grid Valve, que es implementar lo que son lamelas a un desarenador convencional de aireados. La clave aquí es definir lo que es el LR o loading rate o la tasa de carga. Después de varias simulaciones, de varios cálculos correspondientes, hemos llegado nosotros ya a obtener ciertas cargas que necesitamos para poder sedimentar esta arena y poder tener la eficiencia del 95%, 90%, 85% según el requerimiento del cliente. Dicho esto, ¿qué es el loading rate y cómo se calcula? El loading rate es el caudal versus el área que tengo disponible. Si hablamos de un sistema sin lamelas, simplemente es el área superficial del desarenador, el caudal dividido esa área. Pero si yo coloco lamelas, lo que estoy haciendo es proyectar el área de afectación del desarenador. Por lo tanto, como pueden ver aquí, si yo tuviera un sistema sin lamelas, esa sería una línea continua, una sola área. Pero colocar lamelas, lo que estoy haciendo es proyectar en varios segmentos lo que es el área de contacto de la lamela. Por lo tanto, estoy triplicando hasta cuatriplicando el área de contacto y por lo tanto tengo que reducir hasta 4 veces el tiempo de retención en un desarenador. Dicho esto, los cálculos nos dijeron que para retener el 95% de las arenas, si queremos reducir arenas menores a 0.2 milímetros, necesitamos un loading rate o una tasa de carga de 48 metros por hora. Pero si quiero retener las partículas más finas, que es el sugar sand, que son partículas de 0.75, deberíamos tener un loading rate de 13. Dicho esto, ya tenemos dimensionados varios tipos de equipos, desde el tamaño 1 al tamaño 7. Tamaño 1 o 7 es la cantidad de lamelas que estamos colocando dentro del desarenador longitudinal. Y a su vez, tenemos dos limitantes. Uno que es obviamente la cantidad de arena y otro que es la carga hidráulica. Tenemos los sistemas diseñados por Hoover, tienen un caudal nominal y el caudal pico que pueden manejar es hasta 1,5 veces. Como pueden ver aquí en este cuadrito, tenemos aquí las tasas de eficiencia del tamaño del grano de arena. El tamaño verde quiere decir partículas de 0.1 milímetros o 106 micras.
El tamaño rojo de 0.2, el naranja de 0.15, el azul de 0.035. Entonces, según la tasa que queremos retener de arena, vamos eligiendo el loading rate y dividimos el caudal sobre el área proyectada de las lamelas. Esta es una simulación de los fluidos dentro de un sistema lamelar de grid golf. Como pueden ver, en la primera parte es el ingreso del agua. Aquí inyectamos aire para generar que las arenas vayan hacia abajo y se genere un flujo lamelar dentro del desalinador longitudinal. Como pueden ver aquí, el flujo azul quiere decir que es un flujo lamelar, no hay turbulencias. Entonces, lo que hacemos aquí es darle un tiempo de residencia a la arena para que pueda sedimentar de manera eficiente. Y al ser aireado, también hacemos que las grasas floten, todo lo que es el scum, fog, aceites y grasas. Y es lo que sale aquí, que es en el vertedero de salida, que tiene un sistema de bombeo, que es el que regula y descarga las grasas y aceites. La teoría está ahí. Vamos a la realidad. Entonces, como Hoover, nuevamente, no sacamos ningún producto al mercado sin haber hecho las pruebas de caso de estudio al menos 3-4 años, y hicimos esta prueba. En este caso, la cantidad de arena era muy baja. Entonces, como Hoover, ¿qué hicimos? Añadimos arena manualmente. Agarramos un tarro de arena y íbamos entregando la arena de manera continua para obtener una tasa real de eficiencia. Como pueden ver, es un equipo muy compacto, muy pequeño, que puede ser en tanque de acero inoxidable o en su defecto para los equipos más grandes en obras civiles. Aquí está el sistema de dosificación de arena. Como pueden ver, no había arena en la zona, entonces le añadimos arena para poder tener un análisis correcto. Después de todas estas pruebas piloto, los números han indicado que hemos tenido un 84% de remoción de las arenas entre 40 y 150 micras, es decir, entre 0.04 y 0.15 milímetros. Eso es un sistema de desarenado mucho más eficiente que cualquiera en el mercado. Normalmente los requerimientos son 0.2 milímetros, que estamos yendo 5 veces más abajo del requerimiento estándar y tenemos una eficiencia del 84%. Y si vamos al requerimiento estándar a nivel mundial, tenemos el 95% de las partículas de 2000 mesh. El play, por favor, el video. Aquí esto es un video que está en velocidad rápida porque era un poquito largo. Como pueden ver, siempre hay un sistema de tratamiento preliminar, rejas de gruesos, rejas de finos, y después pasamos a lo que sería el desalenador. Canal de acercamiento, es importante tener las velocidades correctas. ¿Cuáles son las velocidades correctas de acercamiento en cualquier canal? Aquellas que evitan sedimentación. ¿Y cuáles son esas? Entre 0.4 y 0.8 metros por segundo. Ese es el requisito mínimo, y mantener siempre esas velocidades dentro del canal para evitar sedimentaciones no deseadas y que la sedimentación ocurra dentro de este equipo. Este es el sistema de remoción de los aceites y grasas, un sistema de paleta automático que funciona por timer. Esto va funcionando según la experiencia del operador. Él va diciéndole cada 10 minutos, cada 1 hora o cada 5 horas, dependiendo la cantidad de grasa que ellos puedan ir viendo. Estas grasas son recolectadas por esta paleta rascadora y son descargadas en esta cámara, donde tenemos un sistema de bombeo, que bombea todo lo que son los aceites y grasas que pueden ir a un concentrador de grasas, o en su defecto podemos hacer una mezcla con los sólidos retenidos en el tamiz anterior. Este es el sistema de aireación, que lo que hace es forzar a caer las partículas de arena y elevar las grasas. ¿Cómo funcionan las lamelas? Triplican o cuadriplican el área de contacto, por lo tanto tenemos un flujo lamelar que hace que la arena se sedimente de manera continua y de manera tranquila. Estas lamelas son removibles con un sistema de izaje, no hay que hacer mantenimiento, es acero inoxidable el estándar, por lo tanto no tiene tampoco ningún tipo de atascamiento, a tener separación de 80 milímetros entre cada una de las lamelas. Entonces es un sistema prácticamente libre de mantenimiento. El único elemento mecánico como tal sería el motor del tornillo transportador de arenas sedimentadas y la bombita de grasas y aceites. Este tornillo lo que va a hacer es descargar un sistema de bombeo para llevar esas arenas que están con agua a un sistema de clasificación y en su defecto clasificado y lavado de arenas. ¿Por qué hablamos de lavado de arenas? Porque el sistema de lavado, porque las arenas igual son un producto que tiene un valor agregado. Todas estas arenas, después de un sistema de lavado, las puedes vender y utilizar para usar en la construcción, en carreteras.
Una arena lavada con un sistema RSF4 tiene mejor calidad que cualquier arena en cualquier playa del mundo, porque las playas en el mundo están contaminadas con mucha carga orgánica. Aquí le estamos removiendo el 97% de carga orgánica. Bueno, eso fue un super flash para recuperar el tiempo perdido por todo lo anterior. Así que, por favor, atentos a hablar con ustedes. Abrimos, por favor, el ciclo de preguntas. Si es que hay alguno que tenga alguna consulta, la puede hacer en este momento. Esa planta grande hicieron el análisis previo para ver cómo iba a ser la planta. O sea, ¿y esa agua de dónde venía? ¿De una comunidad? ¿De alguna industria? ¿De dónde venía? ¿Ah? Doméstica, ya. Aló. Es un agua 100% doméstica. Agua... Ahora, la otra pregunta, ¿qué pasa si yo no tengo la población todavía y yo quiero hacer la planta? Es modular, puede elegir 1, 2, 3 líneas. Sí, pero en la eficiencia, usted hizo análisis. Correcto. Ya para ver qué tipo de Tamaño y equipo. Tamaño y equipo. No, en yo no tengo más que yo tengo el caudal de una población X. Correcto. Que se va a asentar quién sabe cuándo. Pero ya hay que proyectarse. Hay que proyectarla. Correcto. ¿No? Entonces ahí ya no tengo esos previos análisis, tengo que adoptar alguno. Correcto. Bueno, yo siempre digo al cliente, si no tenemos analíticas, hay que hacerlas. Diseñar una planta con supuestos es un grave error y normalmente lo hacen mucho las empresas que diseñan plantas. Lo primero para tener un buen diseño es saber qué va a llegar. Uno puede tener ciertas asunciones por según experiencias anteriores, pero mi recomendación es siempre antes de diseñar saber qué está llegando. Obviamente cuando hablamos de aguas domésticas hay valores que son muy estándares como la DBO, la DQO, que va a estar entre 400 y 600 probablemente, los suelos suspendidos entre 300 y 600 también. Se puede asumir eso, pero tiene que ser sí o sí un análisis previo para poder hacer los ajustes correspondientes. Y hablando en tema de las proyecciones de caudales, este equipo nos permite tener mayor versatilidad. ¿Por qué? A no ser obras civiles que no puedes operar nada, tenemos equipos que uno puede controlar las tasas de eficiencias de cada uno de ellos, cerrar, abrir un equipo. En cambio, si hablamos de cemento primario, como vimos al comienzo, el obra civil está diseñada para el año 40. O tendría que hacer 3 o 4 o 5 sedimentores primarios e ir abriendo de a poquito. Pero igual eso no es práctico, ¿no? Entonces, al menos en el tema de los sedimentadores primarios, nuestra recomendación es colocar en base al caudal proyectado una línea primero, la segunda línea de operación en el año 10 y después en el año 30 colocándose. Ok, gracias. Hay que hablar del director de Hoover, Max Monigel. Ingeniero, gracias Pedro. Ingeniero, complementar solamente su pregunta. En el caso del proyecto que usted vio ahí en la pantalla, en el video, es una planta en Noruega, es un emisario submarino, es decir, no es una planta de tratamiento biológica, como explicó Pedro, sino que es sencillamente, entre comillas sencillamente, solamente un pretratamiento. En el caso de esa planta, como era una descarga al mar en Noruega y se están implementando nuevas regulaciones en Noruega desde el punto de vista de la contaminación que se permite entregar al mar, se licitó en un proyecto de pilotaje, que es lo que fue presentado. Específicamente porque existían o se requerían las garantías para saber con qué descarga se iba a llegar al emisario en la profundidad del mar. En la pregunta suya, efectivamente, todos estos pilotajes y también el estudio previo que mostró Pedro se hicieron justamente para poder tener parámetros con que diseñar en caso que no existan el agua residual, digamos, y no se puedan hacer pilotajes. Nosotros, y en general en la industria, digamos, se pueden diseñar, especialmente en el caso de las aguas domésticas, con parámetros establecidos, como Pedro los acaba de nombrar. Usted puede perfectamente asumir que el agua residual doméstica de una ciudad o una población va a tener
parámetros que son básicamente muy similares en todo el mundo. Algunos ajustes habrá que hacer en cuanto a contenidos de arena o contenidos de ciertos sólidos, si sabemos que van a haber aportes industriales, esos se pueden incluir en el diseño. Pero habrá que tomar, en el caso suyo, por ejemplo, sencillamente una premisa y decir, vamos a diseñar con 300 de DBO, 300 sólidos suspendidos totales, y usted o la legislación definirá cuál es la característica del efluente que se requiere obtener, y en base a eso se selecciona el espaciamiento de las mallas, el tamaño de los equipos, etcétera, para poder lograr esos objetivos. Gracias, Max. El precio de la planta y cuáles son las dimensiones mínimas que demandaría. Bueno, el precio de la planta va a variar obviamente dependiendo del tamaño, ¿no? Si comparamos el CAPEX de un clarificador primario versus un sistema de microfiltración como tamizado para cemento primario, el CAPEX estamos hablando de una diferencia del 10-15%, no es más que eso, del costo del bien. En cuanto al OPEX, estamos hablando de una reducción de casi del 45% en el OPEX general de la planta, no solamente del equipo, a tener mayor tasa de retención de sólidos suspendidos y también mayor reducción de la de cubo. Y el área de implementación, el equipo más pequeño parte a partir de los 50 litros por segundo. Entonces, hablamos de plantas de 50 litros por segundo para arriba para poder pensar en implementar un sistema de microtamizado como cemento primario. El área, el tamaño de equipo más grande es un tamiz de 2,2 metros de diámetro y 2,7 de largo. No, mentira, 4 metros de largo es más largo. Entonces, ese es el footprint de un equipo de 50 litros por segundo y atiende hasta 180 dependiendo de la cantidad de sólidos suspendidos. Obviamente, mientras tengamos mayor cantidad de sólidos suspendidos, tenemos un factor de castigo mucho más alto, por lo tanto, sacrificamos el caudal hidráulico. ¿Un precio? Aproximadamente 140.000, 150.000 euros por unidad. Por unidad. Sí. Que va entre los 50 litros por segundo hasta los 180. Ese más o menos cuesta el equipo. ¿Cómo andamos en Bolivia con los productos, ¿cómo se llama? Hoover. Hoover. Bueno. ¿No es cierto? Acá yo conozco que Saguapag lo está utilizando en las distintas plantas, después en el resto de Bolivia no sé. Me voy a la pregunta de que la asistencia técnica, ¿cómo ya tienen algo elaborado? ¿Cómo sería? Se me fregó un tamiz de eso y a la miércoles aquí me lo arregla, ¿no? Entonces, algo así, por ahí va la pregunta. Perfecto, ingeniero. Y es una pregunta súper válida. Mire, como Hoover estamos presentes con oficinas propias en Chile, Brasil, Perú y México. Y en todos los otros países tenemos representantes. En Bolivia es Rogur. Y Rogur tiene su propio equipo técnico que es quien va a darle el soporte a usted con el soporte de Hoover desde Chile o desde Perú. Entonces, cuando hay una falla, usted va a hablar con Rogur y Rogur me va a hacer a mí los requerimientos y en conjunto vamos a hacer un soporte a usted. En Copelme hemos hecho reparaciones completísimas de manera remota con soporte local. Gracias, ingeniero. Bueno, y también indicarle que el equipo Hoover, por defecto, es 304L. Y la fábrica nuestra no maneja ningún tipo de acero que no sea acero inoxidable. Evitamos todo lo que es la contaminación galvánica. Por lo tanto, la vida útil de un equipo Hoover es alrededor de los 20-25 años. Entonces, cuando también hacemos análisis de CAPEX, OPEX, la amortización de mi equipo no va a ser en 5 años, va a ser en 20. Entonces tenemos que tener en consideración también todo eso cuando hacemos un análisis general de la planta. Sí, probablemente sea un poco más caro mi equipo que la competencia, pero si vemos precio contra precio, sí. Pero hacemos un análisis de CAPEX, OPEX, en menos de 4 años está pagado el equipo Hoover. Ir ahorrando plata. Bien, entonces, ¿cerramos el ciclo de preguntas o hay alguna otra? Bien. Bueno, también vale indicar, ante la pregunta, que estos equipos también sirven como sedimentación secundaria. También podemos
aplicarlo después de un reactor biológico, ya sea MBR, MBR no, porque el MBR ya no tenemos sedimentación secundaria, pero son MBR, un reactor anaeróbico a flujo ascendente, un filtro percolador. También podemos utilizar este mismo tipo de concepto como sedimentación secundaria, y el pulido lo hacemos con una microfiltración de 10 micras. Ahí estamos reteniendo todo lo que son los huevos del minto, que la normativa de la OMS exige que tengan menos de un huevo por cada 100 litros de agua. Por lo tanto, la microfiltración también va a hacer que este fluente que estábamos viendo en Felbar, en Noruega, en vez de salir con 100 de sólidos suspendidos y salir con 150 de DQO, va a salir con menos de 100 de DQO y con menos de 10 de miligramos por litro de sólidos suspendidos. Si le añadimos una siguiente etapa, que es la microfiltración, con 10 micras. Hablando del sedimentador primario, dijo que se podía modificar el caudal y también lo que son las rejillas dependiendo del requerimiento. Mi pregunta era, ¿cada cuánto revisan o hacen los estudios para ver como que, no, ahora ya necesitamos esta rejilla, o necesitamos otra? ¿Cada cuánto se hacen estudios para ver hacer los cambios? Claro, lo más importante en una planta de agua servida es la instrumentación. Hay que saber que está llegando, pero que en base a eso tú puedes hacer los ajustes correspondientes. Entonces, primero fase es, ojalá que todas las plantas tengamos un sistema que mida en línea la DQO, los sólidos suspendidos, para que yo en base a eso pueda hacer las regulaciones y poder abrir o cerrar válvulas o aumentar la velocidad de frecuencia de lavado del equipo en virtud de poder tener mejor operación. Lamentablemente, eso no pasa. Nadie sabe que está llegando la planta hasta que es tarde. Entonces, mi recomendación sería, si queremos saber cada cuánto hacer esos ajustes, tengamos una medición en línea para poder tener los factores de corrección. También quisiera complementar esa pregunta porque es muy buena. En realidad, el problema el análisis que hacemos, el origen de esta idea de implementar un tamiz en vez de un clarificador primario, viene desde la fase de diseño. Cuando usted implementa un clarificador primario, lo diseña y lo construye, cuando ya está construido, es para un cierto caudal y para una cierta concentración, y eso es la única forma en que lo puede operar. Sí. Entonces, usted va a tener para 100 litros por segundo, por decir un ejemplo, para ponerlo concreto, un sedimentador primario de un cierto diámetro, un cierto volumen, y si entran 50 litros por segundo, va a tener igual el mismo volumen, va a tener mucho más sedimentación y por lo tanto va a tener un problema operacional en el reactor biológico posterior. ¿Por qué? Porque va a tener mucho menos nutrientes que lo que usted originalmente había previsto ese reactor biológico. Y como cuando diseñamos, y usted acaba también de mencionar, lo diseñamos para 40 años o 25, lo que sea, partimos con un caudal mucho menor y terminamos con un caudal final de diseño. Entonces, cuando partimos la construcción, construimos para el caudal final y tenemos la problemática de que en toda la primera etapa de operación de los primeros 5, 10, 15 años, tenemos un desafío en cuanto a la remoción, digamos, y las cargas orgánicas que están llegando al biológico. Entonces, no es tanto la medición del día a día y no es tanto de si medimos hoy o medimos en la semana, hoy día entró más nutrientes y mañana menos. Eso sí tiene que ver con la instrumentación, como acaba de decir muy bien Pedro, pero es en realidad el concepto de hacer la sedimentación primaria con un filtro tiene la ventaja en el largo plazo, en los 20 años o los 40 años de diseño de la planta. Yo al operador le estoy facilitando su vida al inicio de la vida útil de su planta, al implementar esta solución. Porque lo que puedo hacer con los tamices es poner más o menos tamices en línea y en operación, dependiendo del caudal que entra, y con eso regulo la carga orgánica que entra finalmente después del primario al reactor biológico. ¿Hay alguna otra consulta? Muchas gracias. Bien, a nombre de Avi Santa Cruz, entonces, ingeniero, le damos las gracias por su excelente participación. Ingeniero, tenemos a través de la conexión en vivo de la página de Facebook unas consultas, por favor. Una de las preguntas es, ¿cuál es el caudal tratado y cuál es el costo de la planta? Felbar, la de Noruega. ¿Cuál es el caudal tratado y cuál es el costo de la planta? Esa es la pregunta. El caudal lo tengo, el costo del proyecto completo lamentablemente no lo tengo en conocimiento y el caudal era 500 litros por segundo.
500 litros por segundo. Perfecto. Sí, más o menos la planta que usted estaría viendo, ¿no? Gracias. ¿El costo? Sí. La verdad que no sabría decirte el costo, pero debe estar alrededor de, al dedo gordo, son 3 R5, son 6 drum screen ricket, 2 S-Disc, 2 cool presses, 800. Debe estar alrededor de los 2,5 millones de euros más o menos. Sin obras civiles, ¿no? Solamente en equipamiento. Solamente en equipos esenciales. Entre 2 millones y 3 millones de euros más o menos inversión. En equipos. Más obras civiles. Obviamente cuando hablamos de emisario estamos hablando de un costo de inversión versus un nodo activado parecido igual. Pero lo que es el OPEX es 20 veces menos el OPEX, el costo operacional. Tenemos muchos proyectos ahorita de emisarios en Perú, en Costa Rica, en Nicaragua, donde estamos obviando otra parte biológica, porque la realidad es que no pueden pagar un sistema de nodos activados, no pueden. Entonces estamos apoyando muchos diseños con reactores anaeróbicos que no tienen costo energético, los RAFA, que son muy buenos. En aguas domésticas hay que tener un poquito cuidado con los inhibidores, los que llegan a veces colectores industriales que llegan con pH muy bajo y matan las bacterias. Después, normalmente se viene con un filtro por colador, que es una muy buena solución. Y el pulimiento lo hacemos con un sistema de, en vez de sedimentación secundaria, con estos sistemas y una microfiltración de 10 micras. Y si queremos hablar de emisarios como tal, tenemos rejas desde 25 milímetros hasta 10 micras. Y con todo ese tratamiento, que son en 5 etapas, más desinfección UV, estamos llegando a cumplir la normativa de descarga en Perú, que es alrededor de 80 de DBO5 y menos de 100 miligramos por litro de sodio suspendido. Hay unos datos estadísticos, no nuestros, pero que se pueden leer en la literatura también, que más o menos se pueden considerar entre 200 y 250 euros por persona equivalente para una planta de tratamiento secundaria, digamos, con remoción del 95% de la DO. Y aquí en estas etapas de pretratamiento, digamos, un emisario como el de La Taguada en Lima, para 20 metros cúbicos por segundo, se puede más o menos que tiene un espaciamiento, o sea, que tiene entre comillas, solamente una filtración de 1 milímetro, más o menos se puede considerar entre 10 y 15 dólares por persona equivalente en inversión de equipamiento. ¿No? Entonces ahí como que hay una relación también de precio.